¿Se ve en la pantalla, no, Rolesia? Sí, dice. Ya, perfecto. Bien, continuaremos. ¿Quién luego después de clases, Rolesia? ¿Con otro docente? Sí, licenciado, con el de sistemas. Con el licenciado Eloy. Eloy. Ya. Vamos a tratar de avanzar rápidamente. Bien, no tampoco, lo que quiero es que se entienda perfectamente. Bien, dentro de esos roles, por ejemplo, como les decía, dentro de la ley 1178 del artículo 3 y 4, necesariamente son 3 unidades las que deben ser auditorías, ¿no? Por ejemplo, la unidad de auditoría interna de la propia institución o de la propia empresa, la Contraloría General del Estado, cuando se trata de recursos del Estado más que todo, y las firmas privadas de auditoría externa más que todo, ¿no? Que ya les he explicado que deben estar legalmente habilitadas, ¿no? O sea, para que sean más que todo auditores gubernamentales y deben cumplir todo lo que está establecido en la Contraloría, cumplir todos y cada uno de los requisitos para que les den como firmas autorizadas más que todo, ¿no? Ya, por eso los auditores son independiente e imparcial, ¿no? Que son los pilares fundamentales del auditor para que tomen decisiones las más necesarias los inversores y podamos hacer una gestión. En el caso particular, digamos, de los recursos del Estado, necesariamente son las máximas autoridades que toman decisiones para ver el tema de las inversiones más que todo y de los proyectos que están llevando adelante y de su ejecución presupuestaria y más que todo en la parte de la ejecución de una obra o de cualquier tipo de proyectos que se estén llevando adelante, ¿no? Dentro de la Contraloría también tenemos normas de auditoría gubernamentales, ¿no? Que ha sido aprobado mediante una resolución que es la Contraloría General del Estado, la 094 de la gestión 2012, del 27 de agosto de 2012. Y están conformadas por específicamente las auditorías. Ya les he dicho que las auditorías pueden ser en forma general y también tienen que ser específicas. En este caso particular, tenemos normas generalmente de auditoría gubernamental, por ejemplo, ¿no? También las normas del ejercicio de la profesión de auditoría interna, más que todo, ¿no? Y también algunas normas específicas de acuerdo al tipo de auditoría que estemos realizando, las auditorías financieras, operativas, ambientales, especiales. Cuando decimos especiales es cuando se deriva de un dictamen de un auditor que haya dado sin abstención o definitivamente tenga algunas observaciones de forma grande y que es tal vez un daño económico al Estado, sobreprecios, malos manejos y un sinfín de cosas que no han sido ejercidas por el control interno de la máxima autoridad o de los funcionarios públicos también, ¿no? Entonces, necesariamente va a derivar una auditoría especial para determinar qué grado de responsabilidad se tiene, ¿no? Bien. Ya, continuaremos, siguen ingresando sus compañeros. Bien, también tenemos las normas, eso es bien importante, ¿no? Normas de auditoría de proyectos de inversión pública. Eso lo vamos a ampliar más básicamente con una normativa de la Contraloría, ¿no? Y las normas de auditoría de tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, lo que le llamamos, ¿no? Bien, si hay alguna consulta, no duden en avisarme, por favor, ¿no? Para el proceso de la auditoría de proyectos, es necesariamente ver el objetivo en 3 grandes etapas que nos va a permitir justamente poder hacer la proyección que queremos, que nuestra auditoría sea bien elaborada más que todo, ¿no? Bien, para eso necesariamente tenemos que hacer el estudio, la planificación, lo que les he explicado anteriormente, la ejecución del examen como tal o de la auditoría y por último el informe, más que todo. En el proceso del estudio preliminar es la parte normativa, cómo fue creada la empresa o la institución. Una empresa, ustedes saben muy bien, se crea con un acta de constitución más que todo, ¿no? O sea, ahí se ve todos y cada uno de los inversores, quienes son los que tienen mayor capacidad de decisión, y de ahí se ve, digamos, cuánto de inversión realizaron en la empresa, ¿no? Y necesariamente una empresa normalmente hace a ver, ¿cómo se llama esto? A ver, no es regalías, a ver, es, a ver, acciones, es que todo, ¿no? Acciones. ¿Cuántas acciones tiene un determinado? Puede ser,
$1.000 o $10.000 o $100.000, dependiendo de la característica, ¿no? Entonces ahí ya necesariamente se estipulan. En cambio, las instituciones públicas son, empezando del ministro y también ahora de los ministerios, viceministerios, hay también unidades ejecutoras también, ¿no? Por eso es importante dentro del estudio de planificación, debemos comprender básicamente la entidad que estamos auditando, ¿no? Y necesariamente dentro de ese estudio vamos a encontrar algunas secciones de áreas débiles o críticas más que todo, ¿no? Y una vez que hagamos, tenemos que hacer ya les he dicho que no es como un formulario, sino que está establecido lo que está normado dentro de la Contraloría y hay que adaptar de acuerdo a la empresa o institución que estemos realizando el trabajo de auditoría. Y tenemos que hacer dentro de la evaluación un examen detallado, ¿no? Para eso necesariamente, si hemos encontrado áreas críticas, necesariamente tenemos que profundizar nuestro trabajo de auditoría como tal, ¿no? Entonces es importante estos aspectos que el auditor debe considerar dentro de la planificación, porque él es el que va a evaluar. Para eso necesariamente vamos a utilizar técnicas de auditoría, vamos a utilizar tal vez entrevistas, vamos a hacer consultas, vamos a hacer diagramas de flujo, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer cuestionarios, un sinfín de técnicas de auditoría que vamos a utilizar en determinado momento, ¿no? Y por último, lo que dice en el cuadro es la comunicación de los resultados. ¿No? Ya les he explicado que previamente un acta de conformidad se haga conocer todos y cada una de las observaciones o los hallazgos que tengamos y luego se saca el informe como tal. Más adelante ya se les va a explicar más ampliamente, ¿no? Entonces, el desarrollo de una auditoría a lo largo, como va evolucionando, hay varios estudiosos que han realizado ya propuestas, por ejemplo, cómo debemos encarar una auditoría, ¿no? Para eso hay diferentes metodologías, por ejemplo, ¿no? Y normalmente nosotros como auditores, así, somos ya, utilizamos a ver, algunas técnicas de auditoría, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, es importante que conozcan que siempre los papeles de trabajo son los que argumentan el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Para eso necesariamente el auditor necesariamente tiene que hacer papeles de trabajo, ¿no? Porque no nada es verbal, ni grabaciones, nada de cosas, como les he dicho, tampoco la evidencia es las fotografías, como les habla, puede ser, a ver, me explico, pueden ser sobrepuestas o como usted sabe muy bien, que una persona puede estar aquí sentada y pueden hacer aparecer que está al lado de otra mujer bella, por decir. Siempre se compromete y a veces han habido proyectos que han sacado fotografías de otros lados y han presentado como pruebas y cuando se ha ido a hacer la verificación de la obra como tal no había tal cosa, ¿no? Entonces el objetivo de un auditor es hacer la verificación y profundizar cuando hay áreas críticas, hay problemas, necesariamente tenemos que hacer. Para eso necesariamente acá también un cuadro, estamos viendo las fases de la auditoría. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Lo decía Gabriela, Brigitte, se ve en la pantalla, Sí, ¿no? sí, dice. Ya, perfecto. Entonces, para eso necesariamente dentro de las fases de una auditoría tenemos dos tipos de archivo, ¿no? Archivo corriente y permanente. El permanente siempre están en las unidades de auditoría, tenemos toda la parte normativa de la empresa o de la institución, porque somos parte integrante de una unidad de auditoría. Entonces, para eso no necesariamente a veces se tiene toda la información. Entonces, para eso requerimos hacer también archivos corrientes, ¿no? Y luego tenemos que hacer papeles de trabajo. Entonces, todo lo que se consiga de toda la parte normativa tiene que ser debidamente, con índices, con todo, tiene que estar debidamente, los papeles de trabajo tienen que estar realmente con normas de auditoría. Entonces, para eso necesariamente en estas unidades de auditoría tiene que estar por índice, por clasificados y más que todo tener hacer marcas de auditoría, ¿no? O sea, cómo está establecido cada una de las normas y tener como índice unos documentos para tener acceso. Ahora, ¿cuándo comience la fase de una auditoría, no? Es justamente el estudio preliminar, lo que acabo de decir, comprensión de la entidad que estamos realizando la auditoría como tal. También
vamos a seleccionar algunas áreas críticas o cuellos de botella o donde tenemos problemas cuando hacemos las primeras entrevistas o comentarios o cuestionarios que alguna vez podemos encontrar, ¿no? Y justamente para eso necesariamente vamos a ir detallando las fases de cada uno de las fases de la auditoría como tal. Y en algunos vamos a también hacer algunos exámenes detallados de las áreas críticas. O sea, siempre a veces el auditor no necesariamente encuentra todo perfecto. Siempre hay algo que podemos observar o que está mal elaborado o que hay algo, por ejemplo, ¿no? Y por último, la última fase, por ejemplo, es la comunicación de los resultados del trabajo de campo que estamos desarrollando, ¿no? Bien, bien, ahora, dentro de esas fases vamos a ver ya el enfoque ya, tanto general como progresivo, ¿no? El general es, aunque algunas metodologías, según los autores, debemos enmarcar, dice, un proceso lógico y secuencial. A veces tiene es como decirles, a ver, empezaremos de dónde ha iniciado la receta, cómo se ha adjudicado la obra, todos esos aspectos, sí, son trascendentales, sí, pero no tanto, digamos. Nosotros siempre cuando encontramos áreas críticas ya vamos a ver ya en forma más progresiva en los resultados que nos van a poder alimentar, digamos, en estas 5 fases que es importante dentro de la auditoría, ¿no? El estudio preliminar, comprensión de la entidad, algún área o algún problema que podamos ver dentro y hacer un examen más detallado, ¿no? Dentro de la ejecución del trabajo y obviamente la comunicación de los resultados, que es la fase más importante. Dentro del estudio preliminar, más que todo, es importante, digamos, obtener como de realizar la autoría, porque pues se puede tener grandes problemas. Por eso siempre hay que entender, no ir a ver, a vacilar o a querer recién aprender algo. Siempre el auditor, dentro de los archivos de la unidad de auditoría, tenemos la documentación específica, por ejemplo, ¿no? Con marcas de auditoría, podemos verificar, leer. Ahora, si en el caso, no sé, ahora como la tecnología ha avanzado tanto, podemos incluso obtener la documentación del Google o de cualquier otra plataforma incluso, ¿no? Por eso necesariamente en esta área preliminar tenemos que conocer todos los antecedentes legales, como les decía, el por qué, bajo qué leyes se han creado, cuándo ha sido creado y cuáles son los objetivos, ¿no? Tenemos que también ver sus manuales de procesos y procedimientos, un organigrama jerárquico más que todo, ¿no? O sea, cómo está establecido, ¿no? Puede ser del ministro, puede ser del gerente general o presidente del directorio, pueden ser todos y cada una de las gerencias, desde la administrativa hasta las gerencias que tienen toda una entidad. Lo mismo puede ocurrir en unas empresas, ¿no? Entonces, lo organigrama tenemos que verlo desde ese punto de vista y sus manuales de procesos y procedimientos, ¿no? Y justamente tenemos que ver en el caso particular las fuentes de financiamiento. En el caso particular, si son de inversión pública, de la Contraloría General del Tesoro General de la Nación. ¿Y quién lo maneja el Tesoro General de la Nación? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y ver si existen los controles. Y ahí tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Como les decía, como son áreas críticas, ver las problemáticas, ¿no? Ya una visita, como les decía, dice una visita familiar y entrevista rápida, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Entonces debemos entrar. Antes, previamente, quiero decir lo siguiente. Para hacer una determinada auditoría, la unidad el director de auditoría interna o jefe de departamento de auditoría interna tiene que enviar una nota. Ahí en esa nota, como un memorándum, haciendo conocer que vamos a hacer la auditoría de tal proyecto, de cual fuera el caso, necesariamente te tiene que también colocar quiénes van a ser los auditores desde el supervisor hasta los auditores tanto juniors como seniors, haciendo conocer, ¿no? Digamos, en este caso lo voy a poner como ejemplo. Rodesia, Janet, Brigitte, Gabriela, son los auditores con mayor experiencia, los demás son los de apoyo, y mi persona hagan de cuenta que yo soy el supervisor. Entonces, Eber Calderón será el supervisor de la auditoría. Ya se conoce previamente también, no así ir intempestivamente. Siempre se tiene que hacer conocer cuándo vamos a empezar la auditoría y necesitamos, en el caso particular, a veces tenemos que ir a diferentes lugares que nos den
los ambientes necesarios para que podamos trabajar en forma más adecuada, ¿no? Bien, para eso necesariamente, una vez que hemos hecho conocer, tenemos que vamos a poner algunas medidas correctivas, ¿no? En el informe de auditoría que vamos a tener que expresar en determinado momento. Para eso necesariamente, en este cuadro, por ejemplo, se informa las preguntas siempre, ¿no? Por ejemplo, información básica pues, requerida en esta primera fase, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde y cuándo? Por ejemplo, dicen ¿qué? La pregunta puede ser ¿qué normativa utiliza usted? Las normas políticas o procedimientos, aplicaciones o sistemas de controles clave, por ejemplo, ¿no? Y los resultados es conocer la empresa como tal, ¿no? La empresa o la institución. ¿El por qué? ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas? ¿Cómo fue planificado? Siempre hacen planes estratégicos las instituciones o las empresas, cómo van a invertir o cómo va a llevar adelante un determinado proyecto, ¿no? Y necesariamente tiene que haber una línea de funcionamiento con responsabilidad, o sea, no necesariamente los jefes son los responsables, son todos y cada uno de los funcionarios, ¿no? Perdón, ¿cómo deben hacer entrevistas con funcionarios, ¿no? Entonces ahí debemos sacar información. A veces los directores, los gerentes no tienen mucho tiempo, nos hablan cosas muy simples. Sí, hable con mi jefe de departamento, ahorita voy a ir a una reunión, por favor. Siempre se excusan de esa manera, ¿no? Entonces nosotros ya vamos a ir bien. Para eso necesariamente hacemos la entrevista a los funcionarios, ¿no? Primero a los jefes de departamento y a los funcionarios. ¿Quiénes? ¿Qué divisiones, qué funciones cumplen, qué responsabilidades cumplen, ¿no? Puede ser de la empresa o de la institución pública. ¿Dónde? Dice observaciones del medio ambiente. Puede ocurrir, ¿no? A veces hay lugares, ministerios que realmente no tienen un ambiente adecuado para llevar sus jefes, ¿no? Pueden ser por factores internos o externos, ¿no? O sea, porque no tienen, etc. Ustedes saben bien, no todos los ministerios tienen los mejores ambientes de lujo, por decirles un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo? Digamos, ¿en qué fecha eventos importantes hay la variación del tiempo y la vida, digamos, ¿no? Vida, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo están ejerciendo el cargo? Todas cosas que pase para nosotros, digamos, una lectura, por ejemplo, muy detallada de sus manuales de procesos y procedimientos. Es bien importante que el auditor lea estos manuales de procesos y procedimientos. Por eso, cuando se presenta de acuerdo a lo que les explicaba, de acuerdo al decreto supremo 0180, en uno de sus artículos indica que todas las instituciones deben tener su RESAP. ¿Saben qué es un RESAP? Lo decía Gabriela. Hola, hola. ¿Qué es un RESAP? Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Hola, hola, hola. Sí, Lisa, lo estamos escuchando. Ya, perfectamente. Ya. Pensé que me estaban escuchando. ¿Saben qué es el RESAP? ¿Algo me puede responder, Gabriela, tal vez? Dice Gabriela. A ver, Ariel, ¿qué es el RESAP? RESAP significa Reglamento Específico del Sistema de Admisión de Bienes y Servicios. Correcto. Bien, bien, Gabriel. Ariel. Exactamente es eso, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan eso. Por eso les estoy hablando ya. Todo lo que hablo, todo lo que les indico, va a ser parte de su vida cotidiana ustedes cuando vayan a hacer auditorías, ¿no? Bien importante, digamos. Por eso dentro de esos manuales tienen que leer, tienen que conocer cómo es el procedimiento para el tema de proyectos, para el tema de presupuestos, contabilidad, para todos tienen que hacer. Entonces, normalmente las instituciones son sujetas a una revisión por la parte de unidad de autoría y hay las observaciones del caso. Ahora, como ustedes saben muy bien, en nuestro país hay siempre varias modificaciones, ¿sí? Varias modificaciones, entonces tienen que, no les digo que específicamente si hoy día se modifica y al día siguiente ya deben cambiar sus RESAP, no necesariamente, pero deben aplicar, pero luego tendrán que hacer yo siempre recomiendo que se haga en forma semestral o anual, dependiendo, ¿no? Si hay modificaciones. Usted sabe muy bien que, por ejemplo,
El decreto supremo 0181 se ha modificado N veces. Entonces, cada vez tienen que nuevamente reformular, digamos, ¿no? Es un manual de procesos y procedimientos. No tanto los procesos, pero sí de procedimientos, más que todo, ¿no? Que es una, dice, esto es el manual es una recopilación de información escrita y mediante entrevistas que nosotros vamos a realizar a los funcionarios, hace cumplir cada uno de los procedimientos, ¿no? Pues necesariamente tenemos que seleccionar un área crítica donde creamos que nosotros hay la constancia de que hay, por decir, cuello de botellas, por decir, no se hace, digamos, todos y cada uno de los procedimientos establecidos. Y nosotros siempre como auditores tenemos que utilizar papeles de trabajo. Ahí tenemos que escribir qué es lo que estamos haciendo, qué están vulnerando, qué se cumple, qué no se cumple. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Justamente cuando hagamos también, al margen de la entrevista, podemos hacer cuestionarios, ¿no? Y ahí vamos a determinar básicamente. No significa que nos digan, sí conocen, sí, no conocen, no, o no se aplican en determinado momento. Por eso es importante que leamos nosotros como auditores todos y cada uno de los manuales y hagamos nuestros cuestionarios de manera que podamos obtener la mayor información de la persona entrevistada, ¿no? Tenemos que, por eso dice, debemos visitar de familiarización en las oficinas, instalaciones de la entidad, el organismo, la empresa, para conocer la ubicación física, apreciar su tamaño y conocer, dice previamente, a los funcionarios responsables, a los jefes. Los jefes siempre a veces dicen, sí, hable con fulano de tal, ellos son los que hacen los trabajos, pero básicamente el jefe necesariamente tiene que conocer. Por eso yo digo alguna vez, lamentablemente en nuestro país, por eso hay múltiples problemas en nuestro país, porque en algunas instituciones se han puesto a puestos claves necesariamente personas que no tenían el amplio conocimiento, ¿no? Como les digo, yo así no sé si se acuerdan, si les digo, el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. Eso ha ocurrido en las anteriores gestiones, joven. A ver, no sé, no puedo hablar de una cosa tan específica, pero para mí, zapatero a tus zapatos, jóvenes, ¿no? Entonces han habido muchas cosas que los anteriores gobernantes han puesto a personas, a personas que realmente no era el perfil del cargo, por ejemplo, y menos no eran profesionales, ¿no? Todo era cuestiones políticas. Para eso necesariamente hay una fase, también la segunda fase es la comprensión de la entidad como tal, ¿no? Analizar con profundidad, que la autoridad debe, y al empezar y analizar objetivamente las políticas y las metas, ¿no? Para eso necesariamente tiene que hacer preguntas claves, ¿no? ¿Cuál es la misión primordial de la cómo se operativiza las cosas para alcanzar las metas, los objetivos? Para eso necesariamente dentro de las instituciones, las empresas tenemos lo que se llama la visión y la misión, ¿no? Una cosa es la misión y otra cosa es la visión, ¿no? Para eso necesariamente son herramientas que nosotros debemos utilizar objetivamente para, más que todo, para operativizar nuestro trabajo de campo que vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la finalidad? Justamente para encontrar que el auditor pueda resultar y también el auditor tiene que estar debidamente, técnicamente, a ver, que tenga el amplio conocimiento para que no tengan mayores problemas posibles, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante también esto, cuando estemos nosotros, a ver, eligiendo un área crítica más que todo dentro de la auditoría, que nos vamos a focalizar básicamente cómo vamos a auditar, ¿no? Y para eso necesariamente tienen que haber, en algún momento van a haber áreas débiles y críticas más que todo, ¿no? Algunos que tengan, no sé, a veces no tengan la tecnología adecuada, pese que ahora ya todo, con las nuevas avances tecnológicos, todos ya tienen buenos equipos, ya tienen todo se basa en... ¿Sí? ¿Alguien me quería decir alguna cosa? Ya. Bien, entonces para eso necesariamente nosotros como auditores tenemos que sugerir, una que hayamos seleccionado un área crítica, sugerir que dentro de qué problemas hemos considerado nosotros, por ejemplo, ¿no? Y de repente algunas áreas no han sido auditadas, como dice también la norma, ¿no? Que debemos profundizar más que todo, porque de repente ahí son los problemas que se están caracterizando. Normalmente en el área contable, en el área financiero,
puede ser tesorería, y más que todo, siempre he encontrado yo como auditor los grandes problemas en las unidades de almacenes. No se actualizan, no hacen, al margen de que tienen equipos computacionales de alta tecnología incluso, en los sistemas automáticamente sí se registran, pero también tienen que hacerlo en forma manual, ¿no? Por ejemplo, deben hacer lo que se llama sus tarjetas, ¿no? Ahí establecen por cada artículo, ¿no? Pues usted sabe muy bien, eso han de llevar en la materia de contabilidad intermedia, ¿no? Entonces, los inventarios, más que todo, qué metodología se hace, cómo deben estar registrados tanto las entradas como las salidas. Y ahí vamos a ver las metodologías, ¿no? Del PET, web y promedio ponderado también, ¿no? Para eso necesariamente vamos a hacer también una evaluación del control interno, ¿no? Que es el camino más objetivo para detectar dónde están las fallas, más que todo, ¿no? Y para eso necesariamente tenemos que preparar un equipo realmente capacitado, ¿no? Y con ética más que todo, ¿no? Que tenga la habilidad de también hacer diseños de sistemas y control de un determinado proyecto, que tenga amplio conocimiento, ¿no? Es importante ese aspecto de la selección de las áreas críticas, porque ahí es donde se va a encontrar las deficiencias que nos piden, ¿no? Otro, por ejemplo, el examen detallado, ¿no? Como hacemos dentro de la ejecución ya, digamos, ¿no? Dentro de la auditoría, en esta fase implica más que todo técnicas de investigación o lo que les decía siempre, técnicas de auditoría más que todo, ¿no? Para justamente evaluar justamente cómo hemos encontrado los hallazgos más que todo, ¿no? Y determinar el grado. No, lo que siempre pide la Contraloría que utilicemos esas tres famosas Cs: la eficiencia, economía y eficacia más que todo, ¿no? Para eso necesariamente, como les decía, dentro de estos, del examen más detallado que vamos a hacer técnicas de investigación o técnicas de auditoría, ¿no? Vamos a hacer oculares, ¿no? Observación, no necesariamente, ¿sabes? Como las fotos que nos muestran o cualquier cosa que esté dentro de los documentos, nosotros vamos a poder establecer. Estamos a 10 minutos. Ya, no hay problema, tal vez 5 minutos más del tiempo vamos a pasarnos, ¿sí? Vamos a hacer las soluciones en forma ocular. Tenemos que, como les decía, no solamente por las fotografías que nos presentan dentro de los proyectos, tenemos que ir a analizar, tenemos que ir a ver objetivamente. Por ahí son proyectos carreteros, en lugares donde realmente, por ejemplo, que se hacen interprovinciales, por decirlo, ¿no? Tenemos que ir a ver. Y tenemos que hacer un análisis en forma escrita y confirmar y conciliar más que todo, con toda la documentación, con todas las cosas, ¿no? Es importante hacer la comprobación justamente de que tienen todas y cada una de las facturas, los contratos, y nosotros debemos hacer un rastreo, no tenemos que conformarnos, ya les expliqué alguna vez. Y una vez que hagamos la inspección física, vamos a ver si los activos y las obras están en los lugares donde están establecidos, de acuerdo a lo que se ha solicitado, o las compras que hayan realizado, o el proyecto que se ha llevado adelante, más que todo. Es importante. No nos tenemos que conformar con la documentación. A veces la documentación está bien conformada incluso. Nosotros tenemos que ver objetivamente, ¿no? Como les ponía un ejemplo, ¿no? Se compra, por decir, siempre digo este ejemplo, compra de unas laptop, por ejemplo, por decirles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver a la empresa X, Y, Z se ha comprado, nosotros podemos solicitar las facturas, cómo se ha adjudicado, que nos presente realmente en forma, en forma, en forma adecuada todos y cada uno de los y a ver un segundito, por favor. Ya, entonces la inspección física es bien importante. Nosotros tenemos que determinar y estar satisfechos realmente cómo lo vamos a realizar. Y de esa manera podemos también hacer el análisis ya ocular, hacer las técnicas de auditoría, la comprobación. Podemos solicitar las facturas a la empresa X y Z que nos certifique si han pagado los impuestos, cómo han sido elaborados los contratos, porque ustedes saben que todas las instituciones públicas, tanto los gobiernos departamentales como municipales, su objetivo de ellos es adjudicar a las empresas bajo la consigna de que les den el 10%. Así les voy a hablar claramente para que me entiendan, ¿no?
Esa parte más veremos, jóvenes, y luego dejaríamos ahí. ¿No? Las herramientas de colección podemos hacer a través de las encuestas o entrevistas, ¿no? O hacer cuestionarios, lo que decía anteriormente les indicaba, ¿no? Y pueden ser respuestas abiertas o cerradas o selectivas también, ¿no? Que ayudan a la obtención de mayor información rápida para el auditor, ¿no? Para eso necesariamente las fuentes de información tienen que ser de primera mano, ¿no? De las fuentes involucradas que han hecho, etc. Y para eso necesitamos utilizar técnicas de la entrevista, lo que se llama, ¿no? Podemos hacer reportes y generar amplia confianza cuando estamos haciendo la entrevista completa. También vamos a hacer silencio, instar a la entrevistada que nos diga algo, que no se quede callado. Para eso necesariamente, a veces cuando hay gente que muy saberlo todo, hay gente que te va a contar, sí, conoce usted tal normativa, usted ha hecho dentro de las más cosas, sí, le van. Otros no sé, creo, algo así como. Y necesariamente vamos a tener que ser, nosotros como auditores que estamos realizando la auditoría, tenemos que argumentar ya en forma exagerada algunas cosas, ¿no? Porque hay gente que nos va a confrontar incluso, ¿no? Sí, licenciado, sí, conozco, ¿por qué me pregunta eso? Si nosotros hacemos bajo las normas, y van a haber respuestas de todo tipo, digamos, ¿no? Y nosotros como trabajamos con una presión de tiempo, tenemos que medir respuestas bajo en un determinado momento. En algunos casos, por ejemplo, a veces cuando se le quiere hacer una entrevista a una determinada función o a un jefe de departamento, siempre nos indican de que más tarde o mañana, por favor, a tal hora, ponen sus perros, porque ya saben que tal vez hay algo oculto, por ejemplo. Es importante que esos aspectos que el auditor considere. Digamos. Para eso necesariamente vamos a utilizar unas técnicas de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer reportes, en este caso, por ejemplo, una entrevista de persona a persona hablando con soltura y que tome la confianza de interés cuando se le esté haciendo las consultas. Por ejemplo, puede haber un eco, el teme a través de repetición las últimas palabras que va pronunciando, ¿no? También las cosas pueden ser en silencio, pueden ser confrontacionales. También nosotros como auditores tenemos que ser muy proyectadas, ¿no? O sea, que sean más dirigidas para conseguir algunas. En algunas también van a haber preguntas situacionales, donde el entrevistado, por ejemplo, dé una respuesta o hipotéticamente cómo está en el departamento, qué es lo que normalmente realiza, ¿no? Para eso necesariamente también el auditor necesariamente que está haciendo la entrevista no debe ser con estos más que todo, ¿no? Sino muy abierta, sincera y prácticamente, ¿no? Porque no podemos nosotros conocer este procedimiento, a veces puede haber eso necesariamente, ¿no? Entonces va a dar inseguridad, digamos, a la entrevista también, ¿no? Entonces, por eso es bien importante también la presión emocional. Nosotros a veces como auditores tenemos que concentrarnos y tener el amplio conocimiento para hacer la entrevista, ¿no? ¿Ve? Para que no sea con presión, más que todo, más bien que el entrevistado se sienta cómodo al poder responder. Y nosotros como auditores tenemos justamente lo que les decía, la presión del tiempo, ¿no? Entonces tenemos que hacer. Y a veces bien importante, cuando estamos en la entrevista, entonces vamos a ir anotando en nuestros papeles de trabajo, la entrevistada pone primero su nombre, de qué estamos haciendo la consulta. Entonces, todo tiene que ser debidamente bien diseñado para no tener mayores problemas, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Lo decía. 11 y 12 es licenciado, ya nos hemos pasado la hora, dice. Sí, ya, perfecto, vamos a quedar aquí, ya. Luego nos veremos, ojalá que se solucionen estos problemas de la fiesta y podamos hacerlo presencialmente, ¿no? Esperemos, si no, caso contrario, veremos la modalidad que vamos a seguir pasando. Gracias, Rodesia, y a todos y cada uno de ustedes, les ruego con todo el corazón, muchas gracias y nos veríamos la próxima clase. Muy gentiles, hasta luego. Hasta luego.